Bienvenidos y bienvenidas a este estudio del libro de Hechos. Realmente espero que este tiempo sea muy útil para sus vidas. Vamos a hacer este estudio. Por lo general vamos a usar la traducción Reina Valera del año 60 para las lecturas y el desarrollo de cada temática va a ser en torno a esta. Puede que en algunos momentos hayan otras traducciones, con el único propósito de agudizar la interpretación del texto y obtener el sentido original. Antes de comenzar con el libro de Hechos propiamente tal, quisiera hablar sobre algunas consideraciones de la Biblia. Creo que son muy necesarias tener en cuenta para comenzar a estudiar de lleno el libro de Hechos. En primer lugar, la Biblia es el libro más vendido de la historia del hombre. Por mucho. O sea, en cuanto a cifras, el segundo libro que le sigue tiene una gran diferencia, muy gran diferencia. Luego tenemos que es el libro que más vidas ha cambiado. Eso también es un aspecto muy importante a considerar. En lo personal, Jesucristo cambió mi vida, pero gran parte de lo que he aprendido de Jesucristo hasta hoy tiene que ver con este libro, que es la Biblia. Y así como yo, hay muchas otras personas en las que su vida ha sido transformada producto de la lectura en este libro. Aunque sabemos que es Jesucristo quien lo hace. Tercero, es el libro que más se ha perseguido a lo largo de la historia. Tenemos varias evidencias. En un primer contexto tenemos, por ejemplo, en el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano, o sea, más bien en el año 64 después de Cristo, el Imperio Romano comenzó una persecución contra los cristianos por una causa, según ellos, que los cristianos habían quemado la ciudad de Roma. Y entre muchas de esas persecuciones, además de querer matar a los creyentes, también tenían como propósito quemar las escrituras. Vemos también en la Inquisición que se quemaron varios libros de la historia del hombre. Si uno acaba un poco más allá, se dará cuenta que esto es muy real. En el año 1452 y 53 ocurrió un hecho histórico. Recuerdo en historia cuando me enseñaron esto, que el primer libro que fue impreso, cuando se ideó la imprenta por Gutenberg, el primer libro que se tomó para imprimir fue la Biblia. Y esto desencadenó una serie o sea, generó una innovación en cuanto a la tecnología del momento. Se pasó de escribir los textos a mano a la imprenta como tal. Y el primer libro que se utilizó para esto fue la Biblia. Hubo una prueba anterior que conllevó a la imprenta de la Biblia, pero el propósito siempre fue el objetivo de que el primer libro impreso fuera la Biblia. Tenemos también que alrededor de 6.000 hallazgos arqueológicos han sido encontrados sobre la Biblia. Tenemos la aparición en Qumran, por ejemplo, en el año 1947 aproximadamente, en donde un pastor de cabras encontró muchos rollos sobre el libro de Isaías y otros libros. Lo potente de esto es que los libros estaban con el mismo sentido y las mismas palabras, obviamente en otro idioma, a los que tenemos en los textos actuales. Eso también es muy importante porque muchas veces se habla de que la Biblia ha sido manipulada durante los años. Y esto es un muy buen argumento, una muy buena evidencia científica que demuestra lo contrario. Son alrededor de 6.000 hallazgos. Para hacerse una idea, grandes filósofos han tomado de textos de Platón y de Aristóteles, entre otros, y solamente contamos con de 10 a 15 hallazgos arqueológicos que hablan de esos libros, para que se hagan una idea. Luego tenemos que
en un periodo de aproximadamente 1600 años y con 40 autores, tenemos una unidad temática en toda la Biblia. Si no han leído la Biblia completamente, los invito a hacerlo. Creo que va a ser muy potente, así como habíamos en un punto anterior que es un libro que cambia vidas. Los invito a hacerlo y también se van a dar cuenta de este punto. Que con 40 autores bíblicos, en un transcurso de 1600 años, se sigue con la misma unidad temática. En el fondo tiene que ver con Jesucristo. Así que los invito. Y por último, tenemos una evidencia histórica y geográfica de relatos bíblicos y vida de los autores. En este último aspecto nos encontramos, por ejemplo, con Flavio Josefo, un historiador de la época de Jesucristo, que dentro de sus textos históricos relata varios de los hechos que son mencionados en la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesucristo es crucificado y ocurre ese gran terremoto, fue registrado en los libros de Flavio Josefo, sin encontrarse en Jerusalén mismo. Entonces tenemos varios autores que concuerdan con lo que dice la Biblia. Tenemos también hallazgos arqueológicos en Egipto que hablan de que Israel estuvo allí, y también hallazgos que hablan de Israel en la época del rey David, en Egipto. Entonces, hay mucha evidencia, y vamos a encontrar, por ejemplo, en el libro de Hechos, de que se relatan lugares muy específicos, reyes muy específicos. Entonces, también esto habla de la veracidad de la Biblia. Hechos. En lo personal me gusta mucho Hechos. Creo que me ha llevado hacia este libro, y por eso quise hacer un estudio sobre este libro. Realmente muy impactante. Bueno, sin más preámbulo, es uno de los libros que compone a la Biblia. Sabemos que la Biblia está compuesta por 66 libros, y uno de estos libros es Hechos. Está en el Nuevo Testamento, justo después de los 4 evangelios. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan como los 4 evangelios que hablan de Jesucristo, y el libro que viene consecutivamente vendría siendo el libro de Hechos. Fue escrito por Lucas. Lucas es una persona que vamos a ver también que aparece en el libro de Hechos. Se incluye la historia en un momento preciso. Esta persona era médico, fue predicado por Pablo, y como les digo, mientras vayamos estudiando Hechos, vamos a ver la profundidad y cómo esta persona fue impactada por Dios, y cómo hizo este gran trabajo de recopilación, porque en el fondo Lucas fue un investigador que recopiló desde las personas que estuvieron como testigos frente a los hechos que describe en este libro, y acompaña a Pablo también en varios de sus viajes, en un gran apoyo dentro de las obras misioneras que tiene Pablo. Este libro fue escrito en el año 62 después de Cristo. Hay varias teorías al respecto, pero la más acertada es que fue en el año 62 después de Cristo. ¿Esto por qué? Porque no está condicionado a la persecución de Roma del año 64 después de Cristo, y por una serie de hechos también es demostrable que es posterior al año 60 después de Cristo. Entonces muchos teólogos concuerdan con que se escribió en el año 62. Esta pregunta que sigue es muy importante a considerar. Si uno se va al título de su Biblia, en el libro de Hechos, nos encontramos con Hechos de los Apóstoles. Justamente, Hechos de los Apóstoles. Algunas traducciones no tienen este nombre, pero Reina Valera sí lo tiene. ¿Por qué hago esta pregunta? Dice, ¿Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo? Vamos a ver en los 28 capítulos que componen a este libro, quién realmente fue el que actuó. ¿Si fueron los apóstoles o más bien fue el Espíritu Santo?
en la iglesia y en los apóstoles. Muchos teólogos se quedan con esta última nomenclatura, que es hechos del Espíritu Santo. De hecho, los apóstoles mismos lo reconocen. Por último, perdón, dice que es dirigido a Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Sabemos que esto es una composición de palabras en griega, que en el fondo significa amante de Dios o amigo de Dios. Lucas, cuando escribe su evangelio, el Evangelio de Lucas, también dirige ese libro, le llama el primer tratado, se lo dirige a esta persona, a Teófilo. Y en Lucas vemos que dice, oh excelentísimo Teófilo. Cuando se refiere a la palabra excelentísimo, tiene que ver con una persona que pertenecía a la clase alta de esa época, o un gobernante, una persona con algún poder político, en algún lugar en específico. Recordemos que para ese entonces, para la época en que estaba Jesucristo y para la época en que fue escrito Hechos, Israel estaba dominado por el Imperio Romano. Entonces era muy común que las autoridades de Roma en ese entonces se les considerara como excelentísimos. Y bueno, lo mencioné recién, es una secuela del Evangelio de Lucas. Lucas escribió 2 libros, primeramente el Evangelio, y el que le preside ahora vendría siendo, el que le sigue, vendría siendo Hechos, el segundo libro. Abarca un periodo de alrededor de 30 años, justamente desde la ascensión de Jesucristo. Esto es en el año 33 después de Cristo. Algunos teólogos dicen que es en el año 30 después de Cristo, con una leve diferencia de años, pero abarca hasta el año 60 aproximadamente, que es cuando 60, 60 y 61, que es cuando Pablo está en Roma. El apóstol Pablo se encuentra en Roma y escribe su epístola a los romanos y espera allí mientras está preso hasta que finalmente, como sabemos, es Pablo muerto. Luego tenemos que se puede plantear una división interna en Hechos en 3 partes. Recordemos la gran comisión que Jesucristo le hace a sus discípulos cuando se despide de ellos en la ascensión y les dice que vayan y prediquen el Evangelio, que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a 3 lugares geográficos específicos. El primero, sale el número 1, Jerusalén. El segundo, Judea y Samaria. Y tercero, el resto de la tierra, hasta lo último de la tierra. Para ese entonces, por eso lo coloco en paréntesis, se consideraba como toda la tierra, la totalidad y la base, o sea, la totalidad del Imperio Romano. Se cree que Pablo fue a España. Al final de su, vendría siendo como el 4.º viaje misionero que realizó Pablo. ¿Por qué España? Porque para ese entonces se consideraba que España, la zona de Iberia, vendría siendo lo último de la tierra en ese contexto, en el contexto del Imperio Romano. Ya lo vamos a ver. Entonces tiene 3 unidades temáticas: evangelismo en Jerusalén, evangelismo en Judea y Samaria, y evangelismo en el resto de la tierra. También se mencionan a 3 grandes predicadores para cada zona. En Jerusalén se menciona a Pedro, en Judea y Samaria se menciona a Felipe, el diácono, y en el resto de la tierra se menciona al apóstol Pablo. Luego tenemos historia del Espíritu Santo de la Iglesia primitiva. Como dijimos en un comienzo, cuando evaluábamos el nombre de este libro, que era mejor Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, como les decía, muchos teólogos convienen en que debiese llamarse Hechos del Espíritu Santo por esto mismo, porque la iglesia primitiva en ese tiempo, primitiva por primera, fue guiada por el Espíritu Santo durante todo ese tiempo de alegría cuando comenzaban a añadirse los creyentes, luego posteriormente con la persecución. Lo dije hace un momento, está compuesto por 28 capítulos y los grandes tópicos de Hechos que vamos a ver en estos 28 capítulos es primeramente la resurrección y la ascensión de Jesucristo, la venida del Espíritu Santo, un hecho realmente importante,
increíble ver cómo se van cumpliendo las profecías. Luego tenemos el nacimiento de la iglesia en Jerusalén, con todos los discursos de Pedro. Tenemos persecución y nacimiento de la iglesia en Samaria y Judea, esto luego de la persecución que se originó a raíz de la muerte de Esteban. Tenemos el primer viaje misionero de Pablo, cuando son enviados junto a Bernabé desde la iglesia de Antioquía. Luego el concilio de Jerusalén, el segundo viaje misionero de Pablo y el tercer viaje. Y finalmente tenemos Pablo en Judea y Cesarea y Pablo en Roma, que es, como les decía, donde murió. Esa ha sido una pequeña introducción a lo que vamos a hacer durante estos 28 capítulos. Insisto que espero que realmente todo este estudio sea muy útil para su vida. Así que para la próxima sesión es ideal poder leer Hechos 1. Hasta pronto.